Muy buenas chicos, aquí Fonta para Educa Poker y hoy os traigo una clase que creo que va a ser muy productiva porque es un league que yo me encuentro bastante por las mesas y eso que juego niveles bastante altos, o sea que creo que nos va a servir de mucho. Va en relación de la clase teórica que dio Mark sobre las CBETs altas de jugadores y el check fall bajo. Él lo explicó muy bien, os invito a que antes de ver esta parte práctica la repaséis porque básicamente la gente que tiene CBETs muy altas, rollo del 70 hacia arriba y check falls bajos de menos del 40, cosas así, todo viene dado por lo que él comentó. Va a tener gran parte del top value CBTAO y luego el resto infinidad de faroles, desde Rey Highs, As Highs, vamos, incluso faroles sin apenas equity. Tal y como se vaya acercando a valores más cercanos al 80 y largos, pues va a haber más faroles sin equity. Y al revés, con valores más cercanos al 70, pues va a ser pues todo ya con un poco más de equity. Y claro, luego la parte del check, el rango que va a tener ahí va a ser todo lleno de manos medias, de mid pairs, algunas high puede tener, pero sobre todo eso, pues mid pairs, as highs, algún quizá proyecto así más fuerte que va a preferir delayarlo y cosillas así. Por lo tanto, un poco os voy a contar cómo afronto yo este tipo de spots contrarregulares. Primero, pues como él dijo, no me voy a extender mucho, pero para que hagáis una idea de cómo englobo yo el spot en este tipo de leagues es, me fijo en qué rango tiene ese jugador preflop para hacerme una idea, para empezar ya pues eso, a hacer el flopzilla que os digo siempre. Luego me fijo en qué board ha caído para pues pensar cómo me quiere jugar ese rango que creo que tiene él en ese board en concreto. Miro los datos que tiene, pues ahí ya me fijo sobre todo en las CBET del Tour y River. Miro si es muy veteador y muy combativo en todas calles para decidir si prefiero pues contra CBs más altas Tour me gusta más raisear ya desde el flop, porque si no nos va a ser muy complicado pues combatirle con nuestros backdoors en las siguientes calles. Si veo que tiene CB Tours por debajo del 40 y así, pues ya prefiero simplemente pues quedarme al call e intentar robarle al check del tour. Y eso, y luego sobre todo lo englobo con cómo creo que qué imagen tiene de mí y qué rango percibe de mí. Y en base a eso, pues ya tomo un poco la decisión. Y bueno, y sin más entretenerme, quería pues ya empezar, he dividido entre Limped Pods y Raised Pods. Y vamos a empezar con Limpeds para que veáis un poco la idea. Yo con gente que tiene Lindsay bets tan altas como el ejemplo que veis aquí en concreto, ya empiezo a raisear sin ni carta, ¿vale? Sobre todo, que me dejo llevar para raisear ni carta? Pues boards en los que sé que va a tener parte de top pairs jugadas al check raise si piensa que soy un rival que le va a intentar robar en este tipo de boards. Y si creo que va a equilibrar muchas veces su top pairs al rango del check, porque veo que tiene check falls tirando a bajos, ¿vale? Aquí, a la hora de explotar el limped post, el leak del Incibes tan altas como el ejemplo en concreto, me fijo en cuánto check fall tiene. Si veo que tiene check falls bajos, significa que muchas veces sus top pairs, él sabe que las tiene que jugar al check raise y entonces, por lo tanto, si en la ecuación le pongo que la Lindsay Bet son altísimas y muchas veces espero que las top pairs estén en el rango de check, por lo tanto aquí le puedo raisear sin ni carta. Y ya a partir de ahí evaluar en Tour River qué voy a tener que hacer, pero de momento, pues aquí en Dama XX, si espero que me vaya a Lindsay betear, pues con al porcentaje altísimo de basura, pues yo voy a tender a raisear pues lo mismo, sin prácticamente carta. Más ejemplos, pues este es un board parecido, es
es 10xx, es parecido al anterior, lo mismo. Un rival que tiene Lincibets aberrantes. Si veo que continúa como es el ejemplo del Lincibet Turn y River, prefiero raisear que quedarme al call siempre. Y voy a meter muchísima presión en... O sea, seguramente aquí en casi todos los Tours y Rivers voy a meter torta y torta. Sobre todo cuando veo valores por encima del Incibet del 80. Podéis poneros a hacer un Flopzilla para ver qué os está lincibeteando para conseguir hacer un 80. Por eso os digo que os invito desde ya a poner a ese tipo de perfiles. Yo me lo encuentro ya poco en las mesas, la verdad, que la gente ya empieza a tener valores bastante óptimos, entre el 40, el 30 y largos, que el 50 del Incibets, pero yo os digo que con valores altos, que os enmonéis, o sea, que hagáis sin ni carta o con algún backdoor aquí tonto como el que tengo aquí en este ejemplo, y aquí me pagó, pues yo os digo, pues seguir el spot y bueno, justo nos cae un Tour y un River bastante bueno para poder hacerle foldear de 4x, 2x que pueda llegar a tener. Pero eso, os invito a que contra gente que veáis que tiene valores altos, lo mismo. Este es otro ejemplo. Este ya es un board un poco más, es más coordinado, pero por lo mismo, aquí con blocker de color, pues yo tiendo a enmonarme mucho. ¿Qué más ejemplos? Pues aquí lo mismo, es que ya os digo, contra perfiles que sepáis que os están lincibeteando de manera aberrante, no tengáis miedo. Aquí sí que dudo un poco más entre el call ya por valor y el raisear. No me gusta tanto el raise porque pienso que contra gente con estos lincibets tengo valor, pero bueno, nunca va a estar mal el emonaros. Luego también os recomiendo que intentéis contar una historia, o sea, vale que tienes el leak, pero luego al final no deja de ser un regular que va a pensar y va... Entonces, en cuanto nos pongamos a raisear, estamos contando una historia de tenemos dobles, tenemos top pair, o sea, luego habéis de ser un poco coherentes, es decir, si yo raiseo y se dobla la mid pair, pues no tiene mucho sentido que aquí siga continuando con mi apuesta. Aquí pues es el ejemplo, o sea, os lo digo para que seáis conscientes de ello, o sea, luego hemos de saber llevar ese spot y intentar seguir con nuestra historia y no pues tampoco caer en nuestro propio error de jugar luego mal el spot. O sea, luego pues aquí en este caso el dama high hay que llevarlo al river. Justo aquí lo hemos pillado que dentro de ese 80% del Incibet pues pues llevaba la top pair, pero bueno, que eso, que hay varios ejemplos. Os he traído pues más para que vayáis viendo un poco. Justo aquí pues sí que tenemos un poco más el backdoor de color y tal, pero pues es parecido. Yo utilizo ya es suficiente razón para raisear y hay veces que sale mal y nada, simplemente pues eso, os invito que raiseéis mucho. Yo pues justo otro caso igual, este es otro regular que me encuentro por las mesas de 100. Si piensas un poco en 10-9-9 cómo va a jugar él, piensas que muchas veces las top pairs seguramente quiera chequearlas porque sabe que, o sea, aquí los 10x es un regular que piensa medianamente bien y muchas veces las va a chequear. Los 9x a veces también va a querer jugarlos al check raise y sabe que yo voy a intentar robarles el bote. Por lo tanto, si pongo eso en la ecuación, ¿qué es lo que me va a lincibetear? Pues básicamente aire. En base a eso, yo ya, pues, lo que os digo, prefiero... Aquí puedes flotar, raisear, lo que os apetezca contra gente con valores tan altos. Yo decido raisear, ya os digo, no dudéis en intentar emonaros, probarlos, experimentar, intentar contar la historia agresiva contra gente con valores por encima del 80, que yo os digo que va a ser EV más y eso, os invito. Luego también os digo, hay boards en los que obviamente por impacto digamos de rango pues no voy a querer raisear más de la cuenta. Pues por ejemplo yo aquí en las XX sí que tiendo a raisear mucho menos y intentar contar la historia de una manera un poco más de flotar a la Lincibet
y a partir de ahí pues contar mi historia. Lo mismo, son rivales que tienen la Lince Bet altísima. Aquí para saber cuánto As XX tiene en su rango, me fijo en el limp race que tenga del preflop. Si veo que es un rival que me va a limp trapear con muchos As XX, o con muchos As X, perdón, pues quizá me corto más en el flotar a la Lince Bet, pero vaya, si veo que, o si estimo de que él va a tener mucha basura, floto y luego intento contar la historia de que llevo una mid pair o tal, porque aquí pues básicamente yo pienso que en As Dama 5 las mid pairs Dama X no me las va a lincibetear porque no tiene mucho sentido, va a delayarla. Entonces si veo que aquí va a tener aire o 5X y alguna top pair, pues hay que flotar muy de más con backdoors y luego pues intentar contar nuestra historia. Aquí ya os digo, básicamente es eso lo que os quería dejar claro, que depende del board, pues en As XX sí que raiseo mucho de menos en Rey XX y tiendo a flotar de más, pero luego pues me ciño a contar historias. Pues lo mismo, aquí en este caso me parece un sizing super weak en river, pues hay que contar X historia. Y sin más, hasta aquí los limped pods. Espero que haya quedado claro de cómo explotar a gente que nos lincibetea muy de más. Y ahora vamos un poco con Reset. Os había preparado también bastantes manos. A ver que veamos. Aquí nos abren por 3. Defendemos y cae JXX. En líneas generales va a ser parecido al Limped Pods. Yo en boards de As y Rey XX voy a raisear muy poco o nada. Y voy a quedarme más a flotar a la Cebet. Y el resto de boas ya contra más acerca a JXX, 10XX sí que voy a raisear más. Y boas donde el impacto de rangos, pues las equities son más parecidas, boas bajos sí que voy a raisear más. Pero por ejemplo aquí en JXX pues sí que pues eso, y sobre todo pues mira, cuando me encuentro tamaños más cercanos a cuartos, pues voy a raisear aquí un pelín más. Espero que las toppers, justo este rival en concreto que tengo un poco más de, bueno, tengo muchísimo metagame detrás, pienso que muchas veces me la juega al tercio en vez del cuarto. Eso también es indicativo, que bueno, esto ya es leveleo o un poco lectura que tengas del rival. Y aquí pues bueno, ya os digo, me dejo llevar un poco por backdoors. Si espero que su cebet tan altas esté cargados de rey highs, algunas highs, de mid pairs, pockets, pues intento pues eso, raisear desde con ese tipo de manos. Dobla la J. Aquí con SPR de 1 yo voy a tener muchas JX chequeadas, por lo tanto pues lo que os digo siempre, contáis la historia del check, nos cae una muy buena, tenemos el blocker de color para blufearla, sin más, nos sale mal, pero bueno, es un ejemplo de cómo yo pues raiseo este tipo de boards con apenas backdoors. Si veo que su CBT está muy desbalanceada al bluff. Luego con este tipo de perfiles pues lo mismo, que tienen una CBT alta, pues en Dama XX también suelo raisear con cualquier mínimo backdoor. Si espero que me esté CBTeando la vida, pues lo mismo que os decía antes, pues sé que nos va a estar CBTeando aquí posiblemente este rival, a ver el tamaño, pero pues eso, desde Rey Highs hasta manos sin apenas equity, pues yo la forma que tengo de defenderme es esta. Si veo que tiene falls al raise tan altos, el profit va a ser bastante automático, o sea que no vamos a tener que complicarnos mucho la mano y vamos a generar aquí EV desde el raise. O sea que va a ser muy sencillo jugarlas. Justo aquí nos flota, pues nada, aquí hemos de seguir. No, aquí decidí chequearme. Pienso que claro, aquí ya tengo parte más de equity
ya tengo los 10x y la historia puede ser, o sea, para tirarle de 7x, 3x o de alguna mid pair tipo 9, 8, 10, supongo que en River le puedo tirar y justo aquí no cae una muy representativa, o sea, no cae una carta que yo tenga excesivamente en mi rango, pero bueno, si pensamos que es un rival que nos va a foldear siempre y lo consideramos un pelín weak y nos va a foldear los 7x, 3x y mid pairs, pues la forma que tuve de contar la historia fue esta. Pero eso, sobre todo que cuando veáis que foldean bastante a Race Cebet, pues va a ser el profit bastante automático. Luego otro ejemplo, yo en boas de lo que os decía, Rey XX sí que pues no raiseo tanto, prefiero, y sobre todo como en el ejemplo en concreto que tiene valores de bet tour bajos, pues prefiero flotar y si veo que me va a chequear muchos tours, pues ahí voy a tener la oportunidad de robarle el bote. Por lo tanto, no veo sentido de raisear y menos en Rey XX, que si el rival piensa, sabe que yo mi Rey X rara vez lo voy a raisear. Entonces, pues en este caso nos ovea, nos revienta aquí la equity, pero pienso que es la forma óptima de jugarlo un Rey XX y sobre todo con rivales que no cebetean tan apenas tour. Si cebeteas en mucho tour, sí que ganan muchos enteros, quizá ya empezar a raisear alguna mano de este estilo, por el hecho de que nos va a siempre reventar la equity y, y eso. Pero bueno, luego más ejemplos de manos que suelo coger para... Es el mismo rival de antes, si os habéis fijado, o sea, es un rival que abandona bastante, pues para mí en JXX a un cuarto este tipo de backdoor suele ser más que suficiente para raisear y pues justo en este caso ya conseguimos el profit automático, pero vaya, que ya os digo, que si veis las CBETs altas y aquí básicamente su rango está compuesto por las top pairs y el resto son todo bluff, pues obviamente cualquier mano con backdoors va a ser EV más jugarla así. Luego os diría que ya Turn y River reevaluéis e intentéis pensar qué tipo de historia estáis contando para que tenga sentido, porque tampoco va a ser EV que os pongáis a luego jugarla de una manera sin sentido, ¿sabes? Porque si el rival que tenéis enfrente piensa, pues os va a unear más de la cuenta. Por lo tanto, pues eso, simplemente que lo que contéis tenga su coherencia. Aquí lo mismo que antes, este rival ya vetea un poquito más de la cuenta en tour. Aquí no me gusta tampoco justo este tipo de esta mano en concreto raisearla porque tiene hasta valor contra su rango general, o sea, y es Rey XX, que yo mi Rey X pues no los voy a raisear tan apenas, por lo tanto, pues bueno, aquí pues check el tour, es una carta que espero que con sus Rey X pues él tampoco siga veteando porque yo sí que tengo algún as todavía. Y nada, aquí nos roba el bote, pero eso, básicamente aquí pues yo en Rey XX prefiero flotar por el hecho de que os decía, de que no voy a raisear prácticamente con ninguna parte de mi valor, por lo tanto pues me sirven para flotar, es un ejemplo de flotar, espero que lo estéis haciendo con este tipo de manos. ¿Qué más cosillas? Pues otro ejemplo, estas son las últimas, le he traído un poco de lo que yo estimo de lo que ya es un poco border de EV. En Rey 3.5 pues ya empezar a flotar con más cosas que un Dama High ya me parece excesivo. Justo de este rival en concreto no tengo manos para saber si continúa mucho en Tour. Si estimo que es un rival que va a continuarme mucho en Tour, diría que ya no es EV flotar con este tipo de manos, sin apenas ningún backdoor. Aquí sí que tienes algún triste backdoor de escalera, es Dama High, pero diría que son las manos borders. Tampoco os recomiendo que os pongáis a flotar muy de más flop, sobre todo contra gente que os va a castigar mucho el tour. Por mucho de que tengan las CBs altas, os diría eso. Y sobre todo si luego el rival piensa y no os va a foldear de más a la race, sobre todo en este tipo
de as XX, rey XX, pues tampoco os diría que os pongáis a raisear con mi carta, así como así. Si veis que tiene rays altas como algún rival que he visto antes de por encima del 50 y algo y tal, entonces sí que os podéis ya empezar a plantear. Pero, por lo tanto, eso no. Hay que saber un poco contra quién nos estamos enfrentando y si va a pensar un poco las manos o no. Y luego, por la misma razón, en boards que nos van a CBTear el 100% del rango y vemos que son rivales que no abandonan, también he aprovechado un ejemplo que he visto en mi base de datos para que no dejéis de valubetear bien las manos, porque si os van a flotar con todos los as highs, rey highs y con todo, pues eso, en este tipo de boards que no cae prácticamente boar y que nos van a CBTear el 100%, con todos sus as highs, rey highs, dama highs, raisear, valubetear fino y eso, y luego pues bueno, intentar jugar la mano de la manera más óptima posible. Aquí yo decidí chequear, puedes hacer aquí un cuarto y jugar así la mano. Decidí chequear porque, bueno, pues luego en cualquier river que no sea, que no complete el color del tour, pues pueda poder valubetear. Y sin más, o sea que eso, que aquí en este tipo de boas contra gente que cebetea muy de más, no os cortéis en en valubetear fino desde ya porque os van a flotar. Y si veis que no abandonan al race, o sea, valubetear fino desde el flop. ¿Qué más ejemplos? En board de as XX, pues lo mismo, aquí cualquier gutshot hay que pagarla. Luego, si veis que es un rival competente, que justo este del ejemplo en concreto, pues yo tampoco luego me pondría a intentar robarle todos los tours. Aquí sí que tengo suficiente. Tengo otro tipo de manos que quizá me gustan más, como los flash draw para meterle los 3 barrels. Por lo tanto, os diría que tampoco cojáis cualquier mano si lo consideréis suficientemente competente y que no os va a abandonar las mid pairs muy a menudo, o sea, o nunca. Os diría que tampoco os paséis con flotar más luego bet porque quizá se va a volver en nuestra contra. Pero aquí pues lo dicho, flotas un poco con backdoors y cuando cae pues alguna mano representativa, pues lo dicho, hay que intentar robar el bote y, y eso. Pero en las XX, Rey XX sí que os diría que si con vuestra parte de valor no tenéis esta estrategia de race, os diría que tampoco luego con el farol os pongáis a racear porque la gente buena se va a dar cuenta y nos va a perdonar ni una o yo no perdono ni una y la gente que piensa un poco lo hace así, o sea que es un ejemplo. Y luego, pues bueno, intentéis contar lo de siempre, la mano que veáis, intentar pensar qué rango tiene él para decidir cómo jugáis la mano. ¿Qué más ejemplos? Luego también, pues en dama 5-3, pues rivales que sepáis que os están cebeteando todos los rey highs del mundo, as highs, pues también con las pockets está bien hacer race por valor protección. Lo mismo he aprovechado para poneros el ejemplo de que va a estar bien este tipo de manos contra gente que CBT mucho porque vais a tener el valor y necesitáis protección, o sea que no dudéis tampoco en hacerlo. Y un último ejemplo que se me ocurra, pues mira, contra más bajo sea el board y más igualdad de equity haya, pues yo más elijo o más amplío mi rango de raise a la CBET. En este caso, pues bueno, tenemos aquí buenos backdoors, pues yo no dudo en raisear. Sobre todo eso, pues contra más bajo sea el board y más igualdad de equities, más voy a raisear. Si veo valores del 80 y por ahí, pues más voy a meter este tipo de manos. Y contra board más similar de equity o incluso favorable al Open Racer, pues más voy a quedarme al call e intentar robar luego el bote de la manera que pueda. Y luego pues un poco os he traído un par de ejemplos de cómo le juego yo a este tipo de rivales que tiene pues todas las manos medias en flop, que tiene todas las manos medias en el rango de check
justo este rival tengo pocas manos, pero lo que os quería dar, el mensaje que os quería dar es que no os quedéis solo a una vez, porque entonces no vamos a conseguir nada. Contra rivales que tienen cebets altas y el check, en su parte de check está toda la parte media de su rango, os diría que los bluffs los hagáis a 3 tortas, porque si no a 2 calles y a una no vais a conseguir tirarle de nada. Y más cuando, pues bueno, el tour es favorable quizá un pelín a vuestra parte de farol, uy, de valor, perdón. O sea, os invito a que contéis la historia de la manera pues más creíble que se os ocurra. Pero sobre todo eso, que no os quedéis con un barrel ni con dos, porque seguramente de esa manera no vais a conseguir tirarle de nada. Otro ejemplo más pues puede ser este. Pues eso, intentar meter 3 barrels. Luego pues eso, en el rival si no se va a bajar, pues quizá si veis que es muy 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 caller, pero bueno, yo creo que hay que SV más intentarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, sobre todo eso. La parte de lo que un poco así en líneas generales, la parte del check que hemos visto esta última, intentar atacarla a 3 barrels porque está cargada de manos muy medias. Las cebets altas, depende del board, pues raisear más o quedarnos al call y luego intentar robar el bote. Y luego en Lincy Bets, pues si veis Lincy Bets muy altas, yo os invito a que os enmonéis porque va a ser muy EV más. Y bueno, pues espero que os haya molado el vídeo, chicos, y cualquier duda la preguntéis por el foro y yo encantado de responderla. Así que nada, mucha suerte en las mesas y espero que os haya servido de ayuda. Un abrazo.